1888. El aire está impregnado de neblina. Las farolas a gas apenas logran atravesar la densa bruma. Las prostitutas caminan con cautela entre sombras que parecen moverse solas. Nadie sabe su nombre. Nadie vio nunca su rostro. Pero su rastro fue sangre, fue miedo, fue misterio. Hoy en Enigmático caminaremos contigo por los callejones húmedos de Whitechapel, siguiendo las huellas de un hombre que el mundo conoció como Jack el Destripador. Existen historias, fueron hechas a dormir tranquilo. Hay voces que se ocultan en los rincones de la mente. Y hay heridas que el tiempo no borra, solo silencia. Esto es Enigmático, donde la oscuridad se encuentra con la mente. Cada historia revela lo que otros temen mirar. Leyendas, crímenes, traumas. Todo tiene un origen y todo tiene un precio. Para muchos, Jack es un mito, un fantasma que nunca fue atrapado. Pero entre los pliegues de los archivos olvidados, las teorías y los restos de evidencia forense, emerge una figura. Aaron Kosminski, inmigrante judío polaco. Era 1881 cuando su familia llegó a Londres, escapando de pogromos brutales en su tierra natal. Aterrizaron en el East End, uno de los barrios más pobres y sucios e incluso más peligrosos de la ciudad. Aaron tenía apenas 11 años cuando vio por primera vez un cadáver en la calle. No lloró, no se inmutó. Solo lo miró y luego caminó, murmurando algo que nadie entendió. Con los años, su comportamiento se volvió mucho más errático. Pasaba horas observando animales callejeros. A veces los seguía hasta callejones sin salida. No hablaba con nadie fuera de su familia. No mostraba emociones. A veces entraba en trances donde parecía escuchar voces. Otras veces tenía arranques de furia si una mujer lo tocaba accidentalmente. Algunos registros apuntan a que fue abusado por un familiar o vecino cuando era pequeño. Otros que presenció el asesinato de una mujer. Sea como haya sido, su mente comenzó a fragmentarse. A los 17 años empezó a trabajar como barbero. Tenía acceso a navajas afiladas, herramientas quirúrgicas. Se decía que era meticuloso, silencioso y obsesivo. Pero algo cambió con el tiempo. Lo veían seguir a las prostitutas. No les hablaba, solo las observaba. En ocasiones las esperaba afuera de las tabernas. Otras se quedaba parado frente a sus casas con la mirada vacía. Empezó a escuchar voces. Se dice que decía que el diablo le hablaba por las noches. En 1887, un año antes de los crímenes, fue internado brevemente en el hospital psiquiátrico de Colney Hatch. Tras un ataque de locura donde intentó cortarse el cabello para liberar los demonios de su cabeza.
Un año después, su madre falleció de fiebre tifoidea. Dicen que fue la única mujer que él parecía amar. Tras su muerte, su comportamiento se descontroló. Dejó de comer, se aisló aún mucho más y entonces empezaron las muertes. Fue como si algo se hubiese roto, como si la única barrera entre él y la oscuridad se hubiese disuelto. Ya no había marcha atrás. 31 de agosto de 1888. Bucks Row, Whitechapel. Víctima número 1. Mary Ann, conocida como Polly, tenía 43 años. Era madre de 5 hijos, alcohólica, sin techo y trabajaba ocasionalmente como prostituta para sobrevivir. Esa noche fue rechazada en una pensión porque no tenía los 4 peniques necesarios para dormir. Su última frase conocida fue: "Lo que tengo me lo gano pronto. Verás cómo regreso enseguida". Pero nunca regresó. A las 3:40 de la madrugada, un cochero encontró su cuerpo. Su garganta había sido cortada profundamente, no una, sino 2 veces. El abdomen estaba desgarrado por una incisión vertical. Las vísceras eran visibles. La herida fue realizada con precisión quirúrgica. No había sangre en su ropa. El asesino había trabajado con método, no con rabia. La policía pensó que era otro crimen de pobreza, pero el asesino apenas estaba empezando. 8 de septiembre de 1888. Hambury Street. Annie tenía 47 años, también vivía en la calle y también era madre. A las 5:30 de la mañana, su cuerpo fue hallado en un patio trasero. Su garganta había sido cortada hasta casi decapitarla, su abdomen abierto completamente. Pero esta vez faltaban órganos. El útero había sido extraído con precisión. No fue improvisación. El asesino sabía lo que buscaba. Y alguien en la oscuridad de Whitechapel estaba disfrutando cada segundo. 30 de septiembre de 1888. Dudfield's Yard. Elizabeth fue encontrada a la 1 de la mañana. Su garganta fue cortada de un solo tajo. No había mutilación abdominal. ¿Por qué? La teoría más aceptada es que el asesino fue interrumpido. Un carretero entró al lugar apenas minutos después y lo espantó. Jack no alcanzó a completar su ritual, pero esa noche tenía hambre de muerte y no se detendría. En la misma noche del 30 de septiembre, pero en Mitre Square, apenas 45 minutos después de la muerte de Elizabeth, otra mujer apareció muerta. Catherine Eddowes, de 46 años. Esta vez el asesinato fue aún más meticuloso y más brutal. Garganta cortada, rostro desfigurado, nariz y lóbulo de la oreja arrancados, abdomen abierto en cruz, riñón izquierdo y útero removidos con precisión. La policía recibió una carta días después, desde el infierno. Dentro del sobre, medio riñón humano conservado en alcohol. Jack se estaba burlando. El terror ya no era rumor,
Era real y tenía dirección. Whitechapel. El 9 de noviembre de 1888, en Miller's Court, Mary Jane era diferente. Tenía 25 años. Era la más joven. No dormía en la calle y rentaba una habitación. Esa mañana, a las 10:45 de la mañana, su casero forzó la puerta por falta de pago. Lo que vio lo dejó sin habla. El cuerpo estaba en la cama, completamente destrozado. La cara irreconocible. El pecho seccionado. El abdomen abierto de lado a lado. Todos los órganos removidos. El corazón nunca fue encontrado. El asesino se había tomado su tiempo. Nadie lo interrumpió, nadie lo escuchó. Fue su obra maestra, su despedida. A partir de este momento, vamos a sumergirnos en lo más profundo. Ya no hablamos del mito, no hablamos del hombre con sombrero de copa y cuchillo en mano. Hablamos de lo que no se ve, de lo que grita en silencio desde su mente. Hablemos de Jack, no el asesino, sino el ser humano fracturado por dentro. Jack el Destripador encajaría en un diagnóstico clásico de trastorno de personalidad antisocial, acompañado de rasgos psicopáticos marcados. No estamos frente a un psicótico. Jack no deliraba, no escuchaba voces, no estaba fuera de la realidad. Lo suyo era la calculadora ausencia de empatía, una necesidad obsesiva de control y una impulsividad sádica que no explotaba en lo cotidiano, sino que se acumulaba y estallaba en la noche. Si quisiéramos verlo desde una perspectiva neuropsicológica, podríamos hablar de una disfunción en los circuitos prefrontales del cerebro, que finalmente son los responsables del control, el juicio moral y la empatía. Imagina una autopista cerebral que une lo racional con lo emocional. En Jack, esa autopista estaba colapsada. Era un hombre que podía parecer normal por fuera, pero por dentro era incapaz de frenar un impulso violento una vez se activaba. Y ese impulso se disparaba con estímulos sexuales, con la presencia de prostitutas, con el alcohol, con la oscuridad de la noche. Posiblemente experiencias traumáticas en su infancia alteraron su desarrollo emocional. Esto creó un adulto frío, emocionalmente plano, pero con una respuesta explosiva ante ciertas situaciones. Una bomba de odio, contención y deseo reprimido. Jack era un hombre solitario. No se han registrado vínculos afectivos formales. No tenía esposa, no tenía hijos. En fin, no tenía familia reconocida. Sus encuentros sexuales eran exclusivamente con prostitutas, lo que nos da una pista. No podía vincularse desde lo afectivo, solo desde lo funcional. Hay teorías que sugieren que pudo haber contraído alguna enfermedad venérea, lo cual habría potenciado su odio a estas mujeres. Trabajaba muy probablemente en empleos informales o de baja jerarquía, lo que le daba libertad en las noches, justo en las horas donde ocurrían los asesinatos. Salía vestido de forma impecable, aparentemente era un caballero, nadie sospechaba de él, pero llevaba un cuchillo, o tal vez varios.
y una historia de odio en el bolsillo. Ahora si vamos un poco más allá, desde la psicodinámica interna, aquí es donde el caso de Jack se vuelve profundamente simbólico. Jack proyectaba en sus víctimas un rencor patológico hacia figuras femeninas. Lo más probable es que su infancia incluyera una figura materna violenta, negligente o excesivamente moralista que dejó en él una huella de desprecio y rabia. Matar a estas mujeres, mutilarlas, era para Jack una forma de repetir simbólicamente una escena: la destrucción de lo femenino como figura de poder sobre él. Su madurez emocional se vio detenida. No podía amar, no podía entregarse. Sustituía ese amor frustrado por violencia ritualizada, donde cada corte era un mensaje silencioso. Yo tengo el poder ahora. Y aquí lo más escalofriante: Jack no asesinaba por placer, en el dolor ajeno, sino por la fantasía de reducir a un ser humano en algo que él podía controlar, cortar, callar. Eso es sadismo simbólico. Ahora vamos a usar este caso como clase. Y es aquí donde me gustaría volverme profesor. Y tú, quien me escucha, mi estudiante. Jack era un psicópata organizado o desorganizado. Ambos era lo que llamamos un caso mixto. Desorganizado porque no ocultaba los cuerpos, dejándolos en plena calle, pero organizado porque seleccionaba lugares y momentos estratégicos para atacar cuando nadie lo viera. Ahora, Jack era un Lost Killer, ¿sí? Aunque no haya evidencia de penetración, Jack asesinaba con una intensidad sexual implícita. Su placer no era físico, era mental. Cada corte era una descarga emocional, una especie de orgasmo de poder y destrucción. Pero, ¿qué papel jugaba el alcohol? Crucial. El alcohol embotaba su conciencia, pero también le daba el valor de actuar. En sobriedad podía contenerse. Ebrio se soltaba el monstruo. Para ir cerrando este capítulo, Jack el Destripador no fue un monstruo nacido del infierno. Fue un humano con un infierno por dentro. Un hombre atrapado entre sus impulsos, sus traumas y sus frustraciones. La sociedad de su época lo ignoró y él devolvió ese desprecio con sangre. Mira a tu alrededor. El mal no siempre grita. A veces te saluda en la calle. Se viste bien, sonríe y espera el momento perfecto. Si este análisis te dejó pensando, compártelo. Haz que más personas comprendan que el mal no siempre está loco, a veces solo está suelto. Suscríbete a Enigmático y acompáñame cada semana mientras seguimos desenterrando las sombras que habitan la mente humana. Yo soy Jason y recuerda, no todo monstruo se esconde bajo la cama. Algunos viven entre nosotros.